usted fue ministro de Trabajo en la década del 90, con Menem. Tengo entendido que había sido también funcionario con Alfonsín previamente en los 80, porque es así. Efectivamente, fui secretario de Trabajo y después secretario de Desarrollo Regional ahí con el doctor Alfonsín. Sí. Y después con Menem, que llevan adelante un proceso de, se llamó en su momento flexibilización laboral. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, a la luz de esa experiencia, ¿cómo está evaluando esto que el gobierno estaba a punto de aprobar, ya lo tiene cocinado en el Congreso, esta reforma laboral? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esta reforma laboral? Bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo mayúsculo por conseguir que la ley vaya a boletín oficial. La duda es si ese esfuerzo va a obtener resultados positivos tanto para el sistema económico como para el sistema de empleo, ¿no? Esa es la duda. Entonces, para ir despejando esa duda, hay que ver cómo encara el gobierno la reforma laboral. Entonces, tiene algunas cosas singulares. Por ejemplo, resuelve encararla quebrando la tradición de tripartismo, es decir, sin dialogar, la cara descubierta por lo menos, con los sindicatos, con la CGT y con los empresarios, ¿no? En segundo lugar, me da la impresión que el gobierno está apostando a uno de los términos de esto que se llama destrucción creativa, es decir, él está creyendo que hay que armar bien el nuevo contrato de trabajo, reducir costos no salarial, costo laboral no salarial, pero deja fuera, digamos, las eventuales consecuencias de la destrucción de producción, de líneas de producción, de empresas, los despidos, los cierres, etcétera. Y eso puede ser que suene a anarcocapitalismo, es decir, sería la parte de anarquía del capitalismo, pero es altamente peligroso desde el punto de vista social y político, en la medida en que no haya, como ocurrió y sigue ocurriendo en muchos países, una red de protección o que encauce, digamos, el futuro laboral de la gente que va quedando al margen, desde un seguro de desempleo hasta medidas prácticas para reubicar a ese trabajador, recapacitarlo y volver a sumarlo al proceso productivo. Lo contrario sería dejarlo que cada uno se arregle como pueda, y eso a mí me parece que es peligroso e incluso no es sano económicamente, ¿no? Es interesante, usted está planteando que es necesario estas normas más flexibles en el mercado laboral, pero le asigna un rol igualmente relevante al Estado en la reasignación de recursos en la economía o en la orientación de las políticas económicas. Por lo pronto, hace falta fijar reglas. Entonces, lo que hoy existe en este punto, es decir, es justamente la Ley Nacional de Empleo del año 91, que crea el procedimiento preventivo de crisis y los procesos de reconversión productiva, y establece un cauce que no funcionó adecuadamente en su tiempo y que hoy prácticamente está olvidado, como muestra el caso FATE, ¿no? Es decir, la empresa decide de modo unilateral un despido masivo, indemniza, cierra y se acabó. Eso en un sistema donde el Estado, las reglas laborales, tutelen o organicen tanto el momento de entrada del trabajador, los nuevos trabajadores, como el momento de salida, básicamente con el seguro de desempleo, aquí eso no funciona. Entonces, el gobierno pierde una herramienta que tiene que ver con la paz social, incluso con la eficacia económica. No es lo mismo desembolsar una indemnización multimillonaria, en el caso de FATE, para cerrar empleos y desarticular el proceso productivo, que la empresa organice su retirada de alguna manera, la empresa con el sistema económico. En algunos casos requiere ayuda del Estado, en otros no. Pero a mí me da la impresión de que, por lo menos en la concepción originaria, el gobierno, cuando diseña la reforma laboral, se preocupa por incentivar el crecimiento o la incorporación de nuevos trabajadores, bajando el costo y las cargas sociales, y deja el resto a la buena de Dios. Al mercado.
Al mercado, claro. ¿Qué mercado, qué interés puede tener en un señor despedido? Ningún interés. O sea, eso y nadie le va a intentar reconvertir o intentar cubrir el seguro, su sistema de salud durante un tiempo transitorio, es decir, le va a dejar en pampa y la vía. Y eso, en fin, se puede hacer de determinada filosofía, pero tiene sus peligros. Y además, desde el punto de vista, he estado leyendo bastante el modelo dinamarqués, y una de las flexiseguridad, que una de las cosas que me llaman la atención es las estadísticas que hay, digamos, de muertes derivadas de un proceso de reconversión sin red, digamos. O sea, no es simplemente un tema jurídico, económico, etc. Es un problema que afecta al tejido social muy profundo, ¿no? No lo conozco, se refiere a suicidios. Claro, efectivamente, eso está en el libro del último premio Nobel, Agion, creo que es. No, Agion es el último, del 2025, cuando él va describiendo el proceso de destrucción creativa, etcétera. Cita el caso de Dinamarca, de flexibilidad, y uno de los argumentos muestra estadísticas de suicidio y de muerte derivadas de esto terrible en varios países, ¿no? O sea, me llamó la atención porque no suele ser habitual esto en este tema dentro del mundo económico, pero evidentemente, además, tiene consecuencias, por poner un ejemplo muy claro, gestionar mal el proceso de reconversión, que en Argentina va a ser gigantesco, según ustedes explicaban, yo estoy convencido, de magnitud superior a la de los años 90, mal gestionado, yo creo que eso significa un resurgimiento del kirchnerismo a plazo fijo. O sea, no es tan fácil de que el país va a soportar cualquier cosa, porque el país da tantos golpes y sofocones tiene que uno más... hay que mirarlo bien el tema, ¿eh? Es interesante porque engancho esto con la charla que tuvimos esta semana en el stream con Miguel Kiel, que fue funcionario también de Menem en los 90, y dijo, esto puede ser más doloroso que la década del 90. Sí. Él cuestiona un poquito el esquema actual, donde se preocupan por la desinflación, controlar el dólar con el cepo, entonces tasa de interés alta y una apertura comercial más acelerada. Entonces dice, bueno, ojo que esto puede ser complejo desde el punto de vista... Sí. No, lo que yo pienso es que la reforma, primero que es la reforma laboral y sindical y del sistema de seguridad, incluidas las obras sociales, es imprescindible. El país ya no aguanta manejarse con tres sistemas que están en quiebra, en periodo de credibilidad y no producen los resultados esperados o prometidos en los años 40. Eso hay que reformar. Ahora, el problema es que esa reforma tiene que encajar con una serie de factores. Hay factores culturales que son difíciles de comprender, pero que pueden terminar frenando la reforma, factores judiciales. O sea, si el gobierno, a veces da la impresión que piensa que reformar el mercado de trabajo y las relaciones sindicales es como reformar el registro del automotor. Busca una norma, un formulario, le pone un sello y adelante. Y esto es de una complejidad enorme, y además la historia reciente está plagada de fracasos que intentaron de una manera, de otra. Se armaron coaliciones en un sentido, en otro. El cordobazo surgió de una errónea, digamos, diseño del sindicato de empresas, por ejemplo. En fin, es un asunto que requiere un mayor tratamiento, no hay que apresurarse, y en fin, y hay que escuchar todas las voces. Yo creo que el gobierno ahí está un poco débil, ¿no? Martín, sumate. Sí, Armando, Sí. ¿en qué medida la política y en particular la actividad parlamentaria es un obstáculo para, digamos, aceitar la transición de un modelo al otro? Bueno, yo creo que el problema es que yo estoy viendo los debates muy por encima, ¿no? Pero me da la impresión que son insustanciales. Es decir, el debate parlamentario, la gente llega sobre la hora, va a poncho, como se dice a poncho, va, se presenta, pide la palabra, o le quita el enchufe a un micrófono, pero no hay un debate profundo. Quizás porque la propia urgencia del gobierno, que presentó la versión final
media hora antes de que se vote, me parece, que perjudicó este asunto, hizo que la reforma, y después en la opinión pública, nosotros, los ciudadanos, los comunicadores, también fueron entrando de a poco, y hoy sí creo que hay un debate, y la gente se sorprende, por ejemplo, pero ¿cómo es esto que la enfermedad es inculpable? ¿Pero cómo es esto que el convenio de empresa? Y recién ahora hay un debate, en fin, incipiente, que hay que promoverlo y dejar que la gente, en lugar de descalificar y de agredirse, qué sé yo, hay que buscar diseños que complementen y que resuelvan los problemas del empleo, que además no son lo mismo los problemas que tiene la Argentina industrial desarrollada del centro del país que lo que existe en el norte subdesarrollado o en la Patagonia, que tiene sus propias características. O sea, ahí también hay un defecto del gobierno. Entonces le dice a los gobernadores: vos haceme votar la ley y yo te hago una autopista. Pero eso, digamos, es muy rudimentario, y eso va a generar daños mayores. Lo que va a hacer es que el norte va a seguir siendo va a continuar estancado los próximos 30 años, ¿no? Armando, yendo concretamente a la ley, a ver, viendo algunos puntos, ¿la ley abarata las indemnizaciones por despido? Bueno, para los que están contratados en blanco, sí, lo abarata la indemnización, porque va a recortar flecos que se fueron añadiendo a la base de cálculo de la indemnización. Sí. Lo va a resolver de esa manera, habrá que ver cómo lo entienden luego los jueces, pero me parece que eso sí. Ahora, eso se refiere, no sé, a 3 millones de trabajadores sobre 12 millones de trabajadores que hay. 3 millones van a tener, el empleador va a tener esa ventaja. Ahora, el resto, o sea, del trabajo no registrado y demás, eso no van a experimentar ningún beneficio, digamos, tangible con la reforma. A mí me decía un empresario, Rapalini, el presidente de la UIA, que el tema del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que para las empresas pyme decía, no, esto es bárbaro, porque el empresario directamente está haciendo el aporte 2,5% al ANSES, y ahora con ese aporte se va a crear un fondo con el cual se pagan las indemnizaciones. O sea que él lo veía muy positivo y decía que tenía un impacto, porque los empresarios decíamos, ¿qué más queremos? Es como si nos estuviera pagando el Estado, porque ese aporte ya lo hacemos a la seguridad social, y ahora eso lo ponemos en un fondo, se irá capitalizando con interés en el sistema financiero, y después con eso se pagan las indemnizaciones. ¿Usted cómo ve ese sistema? Bueno, eso es como la frazada corta, no sé cómo se dice. O sea, el problema es que los fondos que Argentina destina a la seguridad social, todas las cargas sociales, están los sistemas que se derivan o que se financian con las cargas sociales están en crisis total. Sí, claro. O sea, el sistema de obras sociales, que es muy costoso y demás, no brinda a los trabajadores las prestaciones que son imprescindibles o que se prometieron con el programa médico obligatorio. Entonces, si el gobierno de alguna manera, por esta vía del fondo, desfinancia la seguridad social, tenemos un problema. O sea, la idea es que el gobierno tiene que poner en la mesa la reforma del sistema de obras sociales en general, el sistema jubilatorio y todos los sistemas anexos de ayudas que se financian con las cargas sociales, la RTE, y también poner ahí la enfermedad inculpable. Entonces, de esa manera sí que pudiera tener consistencia, pero decir, mire, que el empresario, en lugar de poner esto en cargas sociales que se quitan de la caja del Estado, la pone en un fondo, significa que la caja del Estado va a tener menos dinero y va a seguir malgastando además, y además de dinero que no administra el Estado, sino en algunos casos los sindicatos, ¿no? Pero este sistema existe en otros países, digamos, estos fondos de indemnización. Algunos dicen, bueno, también lo que quiere el ministro es crear un fondo, calculan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, que se va acumulando y que va a generar como una especie de mercado de capitales, porque ese fondo después va a invertir en acciones, en letras del tesoro en pesos, en distintos activos, y va a ser también una fuente de financiamiento que puede ser financiamiento para empresa o financiamiento para el propio Estado, ¿no? Que está todo el tiempo
refinanciando su deuda, ¿no? Yo no conozco. Lo que sí hay son fondos de garantía, conozco en Europa fondos de garantía que cubren la quiebra del empresario, la insolvencia del empresario frente a los salarios. El empresario no puede pagar los salarios, el fondo lo va a pagar. Ahora, ese fondo, a su vez, sí que ayuda a los procesos de reconversión, es decir, un dinero que va a permitir que los trabajadores se capaciten o tengan una ayuda hasta que encuentren un empleo, o va a ayudar a zonas especialmente castigadas por la reconversión o por la crisis. Eso sí tiene sentido, pero aquí no está pensado en esa dirección, está pensado en bajarle el costo no salarial al empleador y de paso crear, ayudar al mercado de capitales, digamos, ¿no? Armando, esto que finalmente se quitó, el artículo 44, que establecía que si una persona, qué sé yo, se engripaba o si tenía una apendicitis o qué sé yo, o tenía algún tipo de accidente, no sé, en el auto y tenía que hacer reposo y demás, se le pagaba el 75% del sueldo y no el 100%. Y si encima era como respuesta a una actividad recreativa, qué sé yo, jugar al fútbol, dijo Sturzenegger, o hacer alguna actividad en la cual se lesionaba y no podía ir a trabajar, cobraba nada más que la mitad del salario. Esto se eliminó. ¿Cuál era su opinión respecto a esto que pasó y no se sabe bien qué sector de gobierno lo impulsó? Bueno, este es un problema que viene de vieja data. Lo que ocurre es que no estaba sobre la mesa, entre otras cosas porque es uno de los argumentos para el trabajo clandestino, no registrado. Es decir, como uno empresario tiene la amenaza de que le va a caer una enfermedad y va a tener que seguir pagando los salarios, y tipo se pone en negro, ¿no? Viene de lejos. Pero la solución de lejos, que dice que el empresario individual o la empleada doméstica, por ejemplo, o un empleador va a tener que pagar 6 meses, 8 meses, 12 meses sueldo de una salida, una solución absurda que nosotros sobrellevamos a veces sin saber siquiera cómo venía, ¿no? Ahora, la contrasolución, que es bruscamente cortarle una parte de la remuneración a ese trabajador, tampoco es buena solución. Entonces, además, es una solución anormal, porque esos son temas que se financian y se resuelven y se controlan con mecanismos de seguridad social. Es decir, así como en su día las RT pusieron orden dentro de un sistema lleno de fraude y de falta de cobertura, ahora hace falta un sistema de seguro social que cubra la enfermedad inculpable y que controle el ausentismo, entendido como un fraude, digamos, al empleo, ¿no? Es decir, auditorías médicas y demás que controlen que efectivamente... Exactamente. Claro. O sea que usted está de acuerdo que se haya quitado respecto a cómo se había diseñado. Bueno, en el sentido de que eso como muchas cosas de la reforma Milei, lo que está haciendo es abrir un camino o dejando, postergando, pero ya algo dentro de la agenda. Eso me parece bien. Ahora, si dicen que lo retiran para que los próximos 50 años siga todo igual, me parece mal. El retiro, el reconocimiento de que ese diseño entre gallos de medianoche no sirve, pero provoca daños no previstos y que difícilmente la sociedad va a aceptar. Entonces dice, bueno, yo retiro, pero abro una mesa, una negociación, un proyecto, lo que sea, para darle una solución a este problema en línea con lo que ocurre en muchos países, no se trata de inventar. Martín, la última tuya para Armando Caro Figueroa. Sí, Armando, ¿en qué situación está nuestra normativa laboral en la Argentina en comparación con otros países de la región, países comparables? Digamos, nuestra jornada es muy larga, los empleados tienen demasiados derechos, los empleadores tienen demasiadas cargas. Más o menos, ¿dónde nos orientamos? ¿No? Porque hay mucho ruido, mucha agresividad de todos lados, y para tener una noción más o menos. Bueno, yo creo que es un tema central, es decir, la gente que defiende el statu quo y defiende la ley de paritaria del año 53, la ley de jornada del año 1929, la ley de contrato de trabajo del 73, en fin, todo esto cree que es el mejor sistema del mundo. Y eso es absurdo porque los resultados, ese sistema laboral ni ayuda a la creación de empleo,
ni genera empleo de calidad, ni nos ha dado los trabajadores y los salarios y los beneficios sociales más altos del mundo, como creen algunos. Esto es un desastre, esto es un desastre. Genera desempleo, pobreza, y si uno se desplaza hacia el norte, genera hacinamiento, indigencia, es terrible. Entonces, y genera el conurbano, por ejemplo. Entonces, creer que esto no hay que tocarlo porque corresponde a la esencia de la argentinidad es un error. Esto funciona muy mal en términos comparados. No hay duda que los trabajadores de los países más desarrollados viven mejor, tienen mejores salarios, mejores jubilaciones, mejores prestaciones, aunque ahora muchos de esos países están, digamos, necesitados recortar derechos. Y en Argentina, por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva prácticamente se traduce solamente en la grilla salarial. No hay un proceso de negociación colectiva, entre otras razones porque hay normas y costumbres que congelaron los convenios colectivos en el año 75. Entonces, yo tengo la peor imagen del sistema y creo que esto va a durar poco, tiene que ser reformado de manera urgente. No es cierto que el problema de Argentina sea ni la conflictividad social, tenemos los índices más bajos de conflictividad de los últimos años medidos en huelgas, ni es cierto que los salarios se hayan desbordado el sistema de productividad y que entonces si yo ajusto los salarios, Argentina va a florecer. Hay que mirar, el problema yo creo que es un problema esencialmente de productividad y es un problema de elementos que contribuyen a la productividad, empezando porque la productividad en Argentina, vaya a ser porque se convirtió en una bandera de la derecha. Entonces, no, a quien habla de productividad dice este de derecha, ¿eh? En cambio, yo leyendo, aprendiendo, encontré que el primer peronismo, cuando va a gestionar la primera crisis Perón del año 53, llama de productividad. El conoce la productividad, claro, y él le mete a los trabajadores en la cabeza, y hasta a los niños, que eran niños, esto de producir, producir, producir. O sea, después no puede terminar el tema porque viene el golpe militar, pero el asunto de que el sistema es tan bueno que no hay que tocarlo, como parece en algunos sectores sindicales, me parece es un error. El sistema hay que tocarlo y cada uno tendrá que ir dejando algunos digamos, costos en el camino, y además no se puede centrar solamente en la regulación laboral de los que están inscritos, insisto en esto, sino que se debe considerar todos los problemas derivados de la regulación laboral y todos los que se derivan del sistema de salud, obras sociales, accidente de trabajo, enfermedad inculpable, etc., ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a estos nuevos empleos de las plataformas de Uber, de Cabify, de Rappi, ¿no? Donde hay una flexibilidad de hecho muy grande, ¿no? Son todos monotributistas. Sí. Pero bueno, uno dice, también es cierto que no sé si tienen una RT por ahí, si tienen un accidente o esto o lo otro, pero bueno, es una nueva modalidad que lo que deja también hay un trabajador que por un lado es joven, que está en un momento donde quiere ir teniendo todas las libertades, pero al mismo tiempo está, bueno, sin vacaciones, sin aportes relevantes para una futura jubilación, sin aguinaldo. Bueno, yo creo que, por lo pronto, en mi opinión, intentar prohibir esto, penalizar esto o encajarlo dentro de la ley de contrato de trabajo son salidas absurdas, ¿no? Porque hoy este tipo de actividades contribuyen a mejoras de productividad, contribuyen a la gente que está fuera, esté incluida, que tenga ingresos, que tenga trabajo, y además hay un horizonte de mejora de determinados seguros, prestaciones, etcétera, que esta gente va teniendo. Entonces, es muy fácil, cuando uno compara el viejo motorista o Rapipago, ¿cómo se llama? Uno que venía en bicicleta aquí en Salta, sí, que no tenían nada y ahora están bastante mejor. Entonces, la dificultad que tenemos es que la tendencia... Se le aplica, usted dice la ley de contrato de trabajo, se va a informalizar totalmente, digamos, va a ser peor. Exactamente, o sea, la idea de que en Argentina tiene que haber un solo modelo laboral, un solo modelo de despido, un solo modelo de contratación, etcétera, para todo el país, no sirve más. Lo que hay que hacer es admitir que hay una fragmentación, que hay que
en algunos casos dejarla autónoma y en otros casos hay que regularla. Por ejemplo, la regulación del trabajo metalúrgico con el modelo de la UOM de los años 50 impide que haya un desarrollo metalúrgico en el norte y obliga a que los cabecitas negras del norte vayan al conurbano. Eso ya pasó durante todo este tiempo, entonces me parece que hace falta pensar en otros términos y dejar de soñar con que la uniformidad nos va a hacer a todos los argentinos más felices. Leo la última porque empezamos esta charla, usted advirtiendo, diciendo, ojo, que acá veo peligros muy relevantes. Y hoy Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, que dicen que es uno de los mentores de esta reforma, mencionó una nota suya en Clarín. Milei hace lo que Menem no pudo, su proyecto significa un quiebre de la tradición peronista sindical. Y Sturzenegger dice, recomiendo esta entrevista a Caro Figueroa, un observador independiente que lo analiza con claridad para entender los detalles de la ley. Bueno, como que lo elogia, lo debe haber visto usted. Pero usted me dijo, ojo, que acá, si creen que esto se resuelve en el papel, con esto, acá hay peligro grande. Además, cuando empezamos la charla me dijo, acá hay riesgo de que esto termine en una situación social compleja y que vuelva al kirchnerismo. Bueno, yo creo así, o sea, gestionar mal un proceso de reconversión y creer que el mercado, ni nadie va a resolver los problemas, digamos, que son consustanciales a un proceso de reconversión, de reinversión, de cambio de tecnología, de cambio de mercado, etcétera, tiene un peligro enorme. Bueno, el gobierno que está dispuesto a correrlo, pues asumirá su riesgo. Pero a mí me da la impresión de que mucha gente, y sobre todo la clase política, tiene que pensar en esto. Desde luego, lo que va a ocurrir en el mundo sindical va a ser un nucleamiento de fuerza alrededor de las posiciones más extremas que tiene históricamente el movimiento, ¿no? El movimiento obrero argentino. Entonces, eso me parece que despreciar al interlocutor sindical por algunos defectos, sin duda, de diseño y de falta de democracia interna, etcétera, que hay que cambiar, me parece que es un error. El gobierno, tarde o temprano, y no solamente el gobierno, las empresas, ¿con quién va a negociar una empresa? Va a negociar con el señor que está elegido ahí, sí, pero lleva 30 años. Bueno, pero él es el que es representante. Además, no es tan seguro que la clase dirigente sindical no sea representativa. El trabajador, cuando tiene problemas, va al sindicato, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tenemos un sindicato medio subdesarrollado, medio, ¿no? Algunos, otros son potencia, ¿no? Pero me parece que eso es malo. Es decir, querer desprestigiar al movimiento sindical, ningunearlo, es malo, y además llegará el momento en que el ministro tiene que levantar el teléfono y llamar, o el ministro o el empresario que tiene un conflicto, tendrá que llamar con alguien a ver cómo se arregla y no encontrará a nadie del otro lado. Y eso es muy malo. Es interesante lo que dice, porque más allá de la opinión que uno tenga de tal o cual sindicalista, a mí siempre me contaban el ejemplo de Toyota acá en la Argentina, ¿no? Que es la automotriz más dinámica, que lo primero que hacen los japoneses, que cada vez que dan la directiva, quieren venir a ver a los sindicalistas de SMATA, que se quieren sentar con los sindicatos, porque la idea de la dinámica de trabajo es con el sindicato y con los trabajadores, ¿no? Pero básicamente con el sindicato, y tengo entendido que también el sindicato viajando a Japón a negociar, no más allá de las cuestiones salariales, sino una dinámica de trabajo, ¿no? U objetivos que tiene la empresa de exportación o de productividad o lo que fuera. Claro, un último detalle, es decir, la experiencia actual de Vaca Muerta, donde los viejos dirigentes sindicales pactaron con los viejos dirigentes empresarios un marco de relaciones que está permitiendo sacar adelante esa riqueza, es un ejemplo, ¿no? No se hizo eso a golpe de autoritarismo, de despreciar a la burocracia, no, se hizo llamando a esta gente y sentándose y abriendo las condiciones para que haya un diálogo, ¿no?